En la previa de la reunión de gobernadores, bueno, la escasa reunión de gobernadores, va a haber muy pocos participando, ya te lo contábamos esta noche en Tucumán por el 9 de julio y el aniversario del Pacto de Mayo. En la previa, te decía, se conoció, o mejor dicho, la provincia de Río Negro posteó un video y un reclamo muy concreto para el gobierno nacional. El gobernador Río Negro no va a ser de la partida en el encuentro en Tucumán, pero sí dejó este reclamo, sí dejó este aviso. Mira lo que decía. El gobierno de Río Negro presentó una demanda colectiva contra el Estado Nacional y Vialidad por el abandono de la Ruta 151. Se sumaron las cámaras empresariales que sostienen la economía, los intendentes que defienden a su gente y la Defensoría del Pueblo que representa la voz de todas y todos los rionegrinos. Vialidad Nacional y el gobierno nacional tienen que hacerse cargo de lo que les corresponde. Un dato para tener en cuenta: por esta ruta circula el 72% del petróleo y el 42% del gas del país. Así como escuchaste, sostenemos la energía de Argentina y tenemos que viajar por rutas destruidas. ¿De verdad lo merecemos? Exigimos un plan de obra serio, señalización y la inversión que hace años nos deben. Gobierno de Río Negro. Bueno, contundente, ese es el reclamo generalizado que están llevando los gobernadores, pero muy fuerte la decisión de Río Negro de visibilizar tanto, precisamente en este punto central, ¿no? La ruta del petróleo. Estamos en comunicación con Alejandro Echarren, él es ministro de Infraestructura de la provincia de Río Negro. Muy buenos días, ministro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, imagino que para haber llegado hasta esta instancia de la publicación de este video es que evidentemente el diálogo con el gobierno nacional en este tema no, mejor dicho, no hay diálogo. Mira, nosotros hemos tenido, como lo hemos hecho con todos los gobiernos que han antecedido al actual, siempre hemos tenido, porque aparte somos una provincia y un gobierno que apuntamos siempre al diálogo en forma permanente con todos los gobiernos nacionales, sea del color político que sean. Con lo cual con este gobierno también hemos tenido diálogo en este año y medio que llevan de gestión. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en que más allá del diálogo no hay respuestas. Entonces nosotros entendemos de que la única alternativa viable que nos han dejado es la vía judicial. En esto hay que hacer un poco por ahí de historia, también para que la gente pueda entender de que no es la única vez que ha pasado una situación de estas características. El actual gobernador hoy de la provincia, Alberto Bretilnec, siendo senador hace 3 años atrás, también presentó un recurso de amparo por la Ruta 40 que une Bariloche con el Bolsón, porque tenía un estado de deterioro bastante importante. Estamos hablando de otra gestión nacional, la gestión anterior, con lo cual digo, no es un tema político puntualmente contra este gobierno, es un tema de la defensa de los intereses de los rionegrinos, de quienes transitan las rutas rionegrinas, del peligro que hoy significa transitar esas rutas. Esos videos que ustedes están viendo de la ruta 151, que es una ruta nacional, Claro. Que llega desde Chipolete hasta Catriel, que es justamente toda la zona productiva, por donde se saca el petróleo, el gas, tanto de Neuquén como de Río Negro. Esa ruta tiene deformaciones de hasta 24 centímetros de profundidad. Piensen ustedes lo que significa, no solamente para un camión que transporta carga, lo que significa para un vehículo pequeño transitar por una ruta con ese deterioro, lo cual es sumamente peligroso. Y lo que está pasando en forma diaria y continua es que hay cada vez más accidentes, incluso accidentes fatales. Entonces, digamos, más allá del diálogo que hemos mantenido hasta ahora, al no haber respuesta, bueno, entendemos que la única alternativa que nos queda hoy es el camino judicial. Queda claro que no tiene que ver con una cuestión ideológica, pero sí es cierto que más allá de que el propio video lo dice, esta situación es recurrente y también con otros gobiernos pasó, sí está claro que en esta actual gestión hay un énfasis muy profundo en no obra pública y en el retaseo de fondos para avanzar en esas obras. ¿Qué tiempos y qué expectativas hay respecto de estas medidas judiciales? ¿Simplemente una herramienta de presión o la justicia le puede ordenar al gobierno que, no sé, que pavimente la ruta, que la mantenga de inmediato? Mira, esa ruta, estas son las decisiones que nosotros no compartimos del gobierno nacional. Esa ruta tenía al principio de esta gestión, sobre el final de la gestión nacional anterior, al principio de esta, tenía un contrato abierto
que nunca arrancó, que nunca inició para hacer mantenimiento y mejoras. Sí. Lamentablemente ese contrato lo disolvieron, no se materializó nunca. De hecho, lo hemos charlado muchísimo con la empresa constructora que estaba a cargo o que tenía ese contrato. Y hoy el estado de deterioro que presenta, digamos, no requiere más allá de una intervención de esta característica. La idea es un poco, o por los plazos un poco que maneja la justicia, son 11 días que tiene para contestar. Entendemos que como antecedente, creo que ha pasado en Formosa ahora también, que la justicia ha fallado a favor también del gobierno de Formosa en 3 rutas nacionales. Yo creo que va a ser el único camino que van a tener la mayoría de las provincias, porque, digamos, si el Estado Nacional, aparte de disolver Vialidad Nacional, con lo cual no estamos para nada de acuerdo. Bueno, a eso aparte de esa situación que no estamos para nada de acuerdo. Por otro lado, se está quedando con el recurso del impuesto al combustible, que es lo que están planteando los gobernadores, que es un recurso que por ley, tiene que estar destinado en un porcentaje al mantenimiento y mejoramiento de rutas nacionales. Y esto estamos hablando de que el año pasado el gobierno nacional recaudó más de 2.164.000 millones de pesos. De eso se coparticipa una parte muy pequeña de las provincias, hablando de no más de un 26%. El resto se lo queda todo el Estado Nacional. De esa parte que se queda el Estado Nacional, una gran parte tenía que ir, en el caso del año pasado, son alrededor de 620.000 millones de pesos que se tenía que haber volcado a rutas nacionales, que es lo que no se está haciendo. Hay otra parte de alrededor de 93.000 millones de pesos, que es otro fondo fiduciario de obras hidráulicas, que tampoco está haciendo. Entonces lo que se está planteando es, por un lado, la vía judicial, para que den respuesta, y por otro lado, lo que están planteando los distintos gobernadores, que esto tiene correlato en todas las provincias, un proyecto de ley para que se coparticipe todos esos recursos y vayan a las provincias para que nosotros nos hagamos cargo de las obras. Río Negro, incluso en esto que te decía al principio de la charla, que hemos manifestado la buena voluntad siempre de diálogo y de colaboración. Nosotros hasta incluso hemos propuesto que las rutas nacionales pasen al Estado provincial para el mantenimiento. Obviamente que lo que pretendemos es que nos pasen las rutas con los recursos. Sí, por supuesto. No que te pasen solamente la ruta en el estado en que está. Ministro, mencionó que no están para nada de acuerdo con la disolución de Vialidad Nacional, algo que el gobierno toma como un símbolo político, lo manifestó así abiertamente, a la vez que también anunció la concesión de 9.120 kilómetros de ruta. Se entiende que precisamente mantenimiento, etcétera. ¿Qué expectativa? Dice que no está de acuerdo con la disolución de Vialidad Nacional. ¿Qué expectativa tiene respecto de cómo va a fluir a partir de ahora el área? Mira, ahí hay dos puntos en cuestión. Primero y principal, ayer escuchábamos un poco los argumentos de la disolución de Vialidad Nacional. Y una de las partes de los argumentos es un organismo creado para materializar los hechos de corrupción. Vialidad Nacional está creada en 1932. Con lo cual es imposible que se pueda pensar en el 2025 si un organismo se creó en el 2032 para materializar hechos de corrupción. Y segundo, digamos, y sobre eso, si hubo hechos de corrupción, lo que hay que hacer es corregirlo. Como nosotros llevamos 14 años gobernando la provincia y no hemos tenido ni una denuncia ni siquiera mediática por un hecho de corrupción en la obra pública. Con lo cual, digo, hay que trabajar sobre esas cuestiones y poner lo que hay que poner para que las cosas se hagan con la transparencia que amerita cualquier estado, sea municipal, provincial o nacional. Y por otro lado, el sistema de concesión que plantean, una de las cosas que a nosotros más nos preocupa de este gobierno es el desconocimiento del interior del país que tiene. Y este tema del sistema de concesión que plantean, que hasta incluso nosotros en las últimas reuniones que tuvimos hace 4 meses con el Estado, con Vialidad Nacional, le hemos manifestado la voluntad de acompañar un sistema de concesión. Ahora, un sistema de concesión, para poder materializarlo, hay algo que es clave. Las rutas tienen que tener un volumen de tránsito importante para que ese sistema de concesión sea rentable y un concesionario pueda hacerse cargo de eso. En el caso particular de Río Negro, o de muchas provincias del país, hay rutas que no tienen ese volumen de tránsito que son nacionales. Con lo cual vos vas a poder concesionar algunas y otras no. Ahora, esas que vos no podés concesionar, ¿quién las va a mantener bajo este esquema? ¿Quién se va a hacer cargo del mantenimiento de esas rutas si estás disolviendo Vialidad Nacional? La verdad que es una situación que es extremadamente preocupante porque tampoco han avanzado. Y te digo otra cuestión más. En el caso de Río Negro,
no pueden avanzar en un sistema de concesión sobre determinadas rutas, por ejemplo la 22, que entra desde La Pampa por Río Colorado hasta Chipoleti y que cruza para la hermana provincia de Neuquén. Esa ruta tiene 4 contratos de obra abiertos, contratos en algunos casos, 3 de ellos que tienen más de 15 años. Claro. Que en eso obviamente que hay que hacer, el Estado Nacional tiene que hacer una autocrítica de cómo llevaron adelante todas esas obras, todos los gobiernos que lo han antecedido, todos. Claro. Ahora, no podés concesionar una ruta si no resolvés los contratos que tenés abiertos. Anteriores, claro, claramente. Entonces, hay un montón de condimentos de que la palabra concesión o la postura que están tomando con respecto a las concesiones puede ser viable en algunos casos cuando vos tenés un volumen de tránsito importante, cuando no tenés contratos abiertos. Ahora, en el caso particular de Río Negro, vas a poder concesionar, si querés, la 151, si es que el volumen de tránsito lo amerita, pero no el resto de las rutas, porque en algunas, en el caso de la 23, no tenés un volumen de tránsito que amerite una concesión, y en el caso de la 22, por ejemplo, tenés todos los contratos abiertos. Hay un montón de situaciones que el Estado Nacional desconoce, o por lo menos pareciera que desconoce, y que tiene que resolverlos antes de pensar en una situación de concesiones. Clarísima la postura de la provincia, ministro. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por supuesto, seguiremos con mucha atención todo el tema y bueno, y lo que ocurra hoy, esta noche, donde se espera a ver qué alusión hace el presidente a la relación con las provincias. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan una linda jornada.